En esta oportunidad presentamos el comentario en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, en este día lunes de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Volar, se decía hace un tiempo, era un placer. O sea, usted montarse en un avión, trasladarse de un país a otro, era un placer porque a lo interno de las aeronaves habían siempre unas atenciones especiales del personal de a bordo, la comida de los aviones, a la gente le gustaba mucho, todo eso desapareció en función de los intereses económicos de las aerolíneas. Hoy usted viaja y apenas le pueden dar una menta en un viaje, por ejemplo, a Nueva York. Una galletita y un chin de refresco. Pero con la pandemia, con el COVID-19, volar se había hecho todavía mucho menos placentero. Mucho menos placentero. En función de las regulaciones. Estados Unidos, por ejemplo, impuso una regulación, además de la mascarilla, para usted transportarse en una aeronave, lo que yo creo que era apropiado. Es un espacio cerrado, va mucha gente. Bueno, y creo que todavía mucha gente, independientemente de que no sea ya una obligación, lo van a seguir haciendo, van a viajar con su mascarilla puesta. Ahora, en el 2020, cuando la pandemia incrementó su fuerza, la administración del presidente Donald Trump impuso una regulación en el sentido de que para usted viajar desde cualquier parte del mundo a Estados Unidos, usted tenía que llevar una prueba negativa de coronavirus con por lo menos 72 horas de anticipación. Eso se hizo para controlar que no llegara el COVID desde otros países hacia territorio norteamericano, aunque ya ese país estaba sumamente afectado y por eso se tomó esa regulación para evitar que el problema fuera aún mayor. Estados Unidos es el país con más muertes por coronavirus. Hasta ahora más de 1.010.000 muertes hasta este momento. Y actualmente hay una situación también de crecimiento de los contagios por la pandemia. Ahora, esa regulación de Donald Trump de 72 horas, el presidente Joe Biden, cuando llega en enero del 2021 a la Casa Blanca, no solo la mantiene, sino que la hace todavía más restrictiva y en lugar de 72 horas, eso pasa a ser una regulación con un periodo de apenas 24 horas. O sea, si usted iba a viajar mañana, usted necesitaba ir el día antes, hoy, a hacerse una prueba de coronavirus y demostrar que usted no está infectado. Mucha gente dice, pero obligan a uno a hacerse esa prueba y cuando uno llega a Estados Unidos no le piden nada. Claro, allá no le piden nada porque las aerolíneas se la exigen aquí y si lo montan en el avión es porque usted no tiene coronavirus, tiene una prueba negativa. Entonces es aquí donde le piden la prueba. Si no es negativa, no lo van a dejar montar en el avión. Entonces por eso cuando usted llega a Estados Unidos no se la solicitan. Eso es bueno que la gente lo sepa, aunque ya definitivamente no se necesita la prueba. A partir de ayer domingo, Estados Unidos descontinuó la exigencia de la prueba del coronavirus para usted ingresar a su territorio. Eso, si lo miramos desde el punto de vista de si el coronavirus está en Estados Unidos más alto o más bajo, no creo que por ahí es que va la cosa. Lo que pasa es que decidieron ya vivir con el coronavirus y la regulación estaba afectando el flujo turístico hacia ese país. Y sobre todo las aerolíneas desde febrero habían estado presionando a la Casa Blanca para que descontinuara la regulación porque lo estaban sintiendo en la cantidad de gente abordando aviones y en el flujo hacia Estados Unidos. Entonces, ayer la Casa Blanca obtemperó a ese llamado, sobre todo de las líneas aéreas, por supuesto, previa consulta de las autoridades de salud de ese país
y se decidió pues de continuar. O sea que a partir de hoy, no se preocupe, si usted va a viajar, se puede presentar al aeropuerto y abordar su avión sin necesidad de presentar una prueba negativa de coronavirus. Miren, hay un tema internacional que en las últimas horas está llamando la atención. No tiene que ver con Ucrania, no tiene que ver con la situación interna en Estados Unidos por el control de las armas que hay en las últimas horas, información importante sobre eso. Parece que finalmente habrá un acuerdo, aunque sea mínimo, en el Congreso, sobre todo en el Senado de Estados Unidos, para algunas regulaciones al control de las armas. Pero el tema al que me quiero referir es a uno que comienza a tomar cuerpo, que involucra a España, que involucra a Argelia y que involucra a Marruecos. Hay una situación de prácticamente enemistad entre Argelia y Marruecos desde hace mucho tiempo. Uno busca los referentes históricos y se encuentra con la denominada Guerra de la Arena, Guerra de las Arenas, 1963-1964, cuando Marruecos y Argelia se discutían lo que era la soberanía sobre lo que es el Sahara Occidental. Y Marruecos, en medio de ese conflicto, logró conservar el control de la mayoría de esa zona de África. España, que es un país que ha estado ligado tanto a Marruecos como a Argelia durante mucho tiempo, se había mantenido neutral en medio del conflicto. Incluso había firmado un acuerdo de amistad y de cooperación con Argelia que tenía ya unos 20 años en vigencia. Un acuerdo de no intromisión en asuntos internos de cada país, entre otras cosas, pero que Argelia lo firmó con el propósito de que España, que tenía mucha influencia en ambos países, pues más que intervenir a favor de uno u otro, se convirtiera en un agente neutral equilibrante. Mira, Rosendo, definitivamente el continente africano le ha tocado casi siempre lo peor de cada proceso histórico. El proceso de descolonización, por ejemplo, en América Latina, más o menos todo el mundo lo conoce. Las guerras de independencia se dieron casi todas entre 1802, desde la de Haití, hasta 1850 y tanto, las últimas. En el caso de África, la repartición africana se da muy tarde, 1885, la conferencia de Berlín. Y las independencias africanas de gran parte del mapa africano comienzan, señores, en la década de los 50. Por ejemplo, la independencia de Marruecos se da en 1956. La otra potencia colonial que hay que mencionar con una gran influencia en esa parte del mapa es Francia. De hecho, Marruecos, lo que hoy conocemos como Marruecos, que dicho sea de paso, es uno de los países de África con el mayor índice de desarrollo humano. El IDH marroquí es muy superior a la media africana. Y la monarquía Lawi tiene una influencia europea. Y la monarquía Lawi que gobierna ahí es bastante sólida, es muy popular y ha tenido, hay que decirlo, importantes niveles de desarrollo institucional. No es un país perfecto, pero sobre todo es de los países musulmanes donde, por ejemplo, la mujer tiene un alto grado de cierta liberación, tienen aciertos. Ahora bien, ¿dónde radica este problema? Argelia, si usted ve el mapa africano, es el país más grande de África. Después que Sudán en el 2011 se dividió en dos, ha pasado a ser el país más grande. Son 2.300.000 kilómetros. Es un poquito más pequeño que Argentina, para que nos hagamos una idea del tamaño que tiene Argelia. La frontera occidental de Argelia combina con Marruecos, en la parte alta, y en la parte baja con todo lo que se llama el Sahara Occidental. Ahí hay un pueblo, el pueblo saharaui, que tiene una enorme influencia cultural española, como tú has dicho, porque fue colonia española y porque fue territorio integral del Estado español hasta 1975. ¿Qué pasa en 1975? Pasan dos cosas. Una interna en España que es importante traer a colación: la muerte de Franco. La muerte de Franco detutana esa visión postcolonial que todavía guardaba el gobierno español de entonces y nos retrotrae una realidad.
Si algo nos cuesta más, si algo no es lo que nos trae problemas, soltémoslo. España entonces comienza a liberar ese gobierno, esa presencia, sigue siendo una influencia, pero deja de ser el poder más importante en el terreno. ¿Y quién pasa a serlo? Los marroquíes, que ya tenían 20 y tantos años de independencia, hicieron una jugada maestra. Metieron 300.000 milicianos vestidos de civil, pero con armamento pesado, y desde entonces hay una ocupación de facto, una ocupación de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, del pueblo saharaui. El pueblo saharaui tiene un movimiento, a veces armado, a veces político, que se llama Frente Polisario. ¿Quién apoya al Frente Polisario? Argelia. El que es enemigo de mi enemigo es mi amigo, dice la vieja ley de la geopolítica. El Frente Polisario ha encontrado siempre en el gobierno argelino, que por cierto, el año de la Guerra de las Arenas tenía un líder muy carismático, Ben Bella, aquel líder que rivalizaba en el mundo árabe con Gamal Abdel Nasser, con Gaddafi, que era bastante joven, y con otros líderes. ¿Cuál era el líder del panarabismo? Bueno, Ben Bella, que era socialista árabe del Ba'ath, ese movimiento ideológico tan importante, fue un líder muy carismático y inició ese proceso de guerra contra el pueblo marroquí, contra el gobierno marroquí, mejor dicho, por una indefinición de fronteras, por la influencia en el Sahara Occidental y sobre todo por llevar el liderazgo árabe en esa parte de África del Norte. Cierro diciendo, para volver contigo, Rosendo, que la situación nunca ha estado del todo en calma. Ha habido un bombardeo, dicen que de tropas marroquíes en territorio argelino. Marruecos tiene la fuerza aérea más moderna del norte de África, tal vez con excepción de la egipcia. Tiene un ejército relativamente moderno, tiene un movimiento nacionalista muy importante. De hecho, hay una idea del Gran Marruecos, de un Marruecos imperial de toda esa costa oeste norte africana, y definitivamente ese es un conflicto que puede tener influencia geopolítica, porque Argelia produce una enorme cantidad de gas que pasa por tuberías en el Mediterráneo hacia Europa, pero Marruecos tiene la llave en un posible conflicto del Mediterráneo, que es ese estrecho de Gibraltar, donde de un lado está España, de un lado y de otro, porque está evidentemente está en las grandes ciudades españolas del otro lado, Melilla y Ceuta, pero también está Marruecos como una fuerza imponente, como, por cierto, ¿ustedes sabían que Marruecos es el primer país árabe que se alió en términos de su inteligencia, su aparato de inteligencia? ¿Saben quién lo diseñó y entrenó? Israel. Es una excepcionalidad impresionante dentro del mundo árabe musulmán. Y tiene una fuerte relación diplomática y de amistad con feroz. Israel. Sí. Eso es así. Bueno, gracias, José Luis, por ese interesantísimo aporte histórico. Nos vamos a ir a la pausa y retornamos entonces con otro tema. A las 8:25 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Nosotros continuamos con el comentario y la participación este lunes de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis. Para redondear el tema que teníamos antes de irnos a la pausa, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días? Bueno, Marruecos ha presentado un plan unilateral de ellos para resolver el conflicto que está vigente desde hace muchísimos años entre Argelia y Marruecos, y por supuesto, como muy bien hacía José Luis el relato histórico, de esos grupos independentistas con apoyo de Argelia que reclaman cierta independencia de parte del territorio marroquí, del Sahara Occidental, el grupo Polisario, el movimiento Polisario, como muy bien reseñaba José Luis. Y Marruecos ha presentado un plan, vamos a reconocerle autonomía a determinadas partes del territorio, vamos a permitirle que creen autoridades locales, por ejemplo, pero nosotros, Rabat, la capital, Marruecos, va a mantener lo que es la soberanía en lo que tiene que ver con la política exterior del país. La bandera deberá seguir siendo, eso es lo que plantea el acuerdo que plantea Marruecos. España, que se había mantenido, como decíamos, de una manera siendo un factor de equilibrio, sin inclinación definitiva hacia ninguna de las partes en el conflicto,
bueno, pues ha decidido apoyar el plan de Marruecos, el plan que presentó Marruecos, y ahí han salido algunas informaciones en el sentido de compromisos que hace Marruecos de garantizarle a España que se va a regular el tema de la migración a través de Ceuta y a través de Melilla, ese tema que ha estado preocupando durante muchísimo tiempo. Ceuta y Melilla, que son dos provincias españolas, pero en África. Exacto. Una situación bastante particular. La gente cree que están en el mismo territorio de España, pero no, son dos territorios en África cuya soberanía española es reconocida incluso por la Organización de las Naciones Unidas. Ahí que está la famosa verja. Nadie cuestiona que Ceuta y Melilla son territorios de España. Sí, es así. Entonces, Argelia ha reaccionado de una manera contundente frente a la decisión de España y de Pedro Sánchez de apoyar el plan marroquí. ¿Y qué ha hecho? Bueno, ha roto políticamente con España y ha dejado sin efecto el acuerdo de amistad, de cooperación que han mantenido Argelia y España durante 20 años. Y ha dicho que no solo es que están suspendiendo el acuerdo, sino que la ruptura llega hasta el nivel de que ha dicho hoy, y es la última información que sale, ha dicho Argelia que las relaciones con España no se van a restablecer hasta que surja un nuevo gobierno en ese país. No quieren conversar con Pedro Sánchez y con el actual gobierno del PSOE, ni en mala ni en buena, no quieren ningún tipo de conversación con ellos y dicen que solamente cuando surja un nuevo gobierno en España se estaría revisando la situación. Ellos dicen que es injustificable la posición de España y que definitivamente la decisión de tomar partida a favor de Marruecos cierra cualquier posibilidad, sobre todo porque Argelia no va a aceptar el plan unilateral que está presentando Marruecos, que es un plan que responde de manera exclusiva a sus intereses. Usted dirá, pero bueno, esa es una decisión de Marruecos y son dos países aparte, pero como decía José Luis en su relato histórico, hay grupos considerados rebeldes que actúan en Marruecos, grupos independentistas que tienen el apoyo de Argelia. Y entonces la decisión que se está tomando por parte del gobierno de Marruecos es sin tomar en cuenta, porque se ha estado reclamando, esos grupos independentistas han estado reclamando un referéndum durante mucho tiempo para resolver la situación, pero Marruecos está descartando totalmente eso y dice que su soberanía sobre el 80% del Sahara Occidental no la negocia bajo ninguna circunstancia. Y ahí está específicamente la traba, la clave del problema. España parece ser que definitivamente, independientemente de la posición que ha asumido Argelia, bueno, pues se va a mantener ya con la decisión que ha tomado de apoyar a Marruecos, que también es una posición que ha sido apoyada por la Unión Europea, sobre todo por Francia. Y vamos a ver lo que va a pasar ahí en los próximos días, pero ese es un conflicto que está. Hay gente que hasta habla de que no se puede descartar una guerra otra vez entre los dos países, pero vamos a ver esta situación que ha surgido ahora allá en el Cono de África. Llévatelo, Cundo.